Hola amigos, bienvenido a esta entrevista exclusiva que tenemos nosotros desde acá, luego de esta transmisión especial que hemos realizado y que vamos a seguir nosotros atentos a todo lo que ocurre acá en la frontera con Colombia, desde el lado colombiano, evidentemente, acá en Cúcuta. Vamos a conversar en esta oportunidad con uno de los integrantes de la delegación de diputados que se encuentran y han trabajado todo el tema de la crisis humanitaria, que recibieron esta ayuda que ustedes pudieron ver a través de nuestra señal y que hoy vamos a estar analizando ya con más detenimiento en el tercer día de que ya esta ayuda humanitaria está en el centro de acopio, el primer centro de acopio acá en Cúcuta. Estamos hablando del diputado Ismael García, diputado en el exilio, que bueno, tuvo que salir por diferentes razones. Diputado, en primer lugar, ¿cómo llegamos a esta ayuda humanitaria ahí en el centro de acopio al cual nosotros tuvimos acceso? ¿Cuál fue el trabajo que ustedes realizaron para que de alguna manera nuestra audiencia que nos está viendo, no solamente acá en Colombia, también en Venezuela y en Estados Unidos y en Latinoamérica, sepa el trabajo que ustedes han venido realizando para que esa ayuda esté allí, ya muy cerca de los venezolanos? Sí, es una lucha de más de 4 años, ¿no? Donde ha participado todas las fuerzas democráticas del país. En una oportunidad quien empezó esto es la verdad, moviéndose por el mundo para solicitar esto fue Lilian Tintor y luego la Asamblea Nacional, diputados, organizaciones sociales, la iglesia venezolana. Y bueno, ya como una política del presidente Guaidó, que es nuestro presidente, eso se ha desarrollado con todo el apoyo. Fue una de las primeras cosas en las que Guaidó decidió incorporar a todos los que estamos dentro y fuera del país a impulsar este trabajo y efectivamente hay que agradecer entonces la voluntad política que ha habido y disposición, resolución del gobierno de Colombia y de los Estados Unidos, que inicialmente, bueno, se manifestaron con la mayor disposición de hacerlo, pero también luego los países del Grupo de Lima y otros países que han dicho ya que en las próximas horas y en los próximos días van a enviar por distintas vías la ayuda humanitaria. Ahí está el punto aquí en las tienditas, pero muy bien ubicado, además con la mejor protección del mundo, todo eso, y hay toda una estructura tanto del gobierno de Colombia, de Estados Unidos, como quienes representamos aquí al gobierno del presidente Guaidó, trabajando en eso, pero también incluso aquí en Colombia, en Cúcuta, se ha creado una organización de voluntarios, es decir, de gente que estaba trabajando organizadamente aquí en función de mejorar las condiciones de vida de la diáspora, de la huida de Venezuela de nuestros compatriotas, y ellos también se han incorporado en todo lo que es el plan de organización. Ahora estamos en la fase no solamente de la recepción de todo lo que debe llegar, sino también de en las próximas días, horas o en el tiempo que esté establecido para que esa ayuda humanitaria llegue a manos de quienes la necesitan directamente en nuestro país. Esa es la interrogante. ¿Cómo hacer para que llegue? Hay unas fotos ya rodando de supuestos movimientos militares del lado venezolano hacia esa conexión entre Ureña y el puente Tienditas, que no ha sido habilitado, que es un paso que no tiene tránsito vehicular ni tampoco peatonal, pero es uno de los que tiene la mayor logística, a diferencia del puente internacional Simón Bolívar, el cual nosotros estuvimos esta mañana, estuvimos realizando un contacto allí. ¿Cómo hacer para que entre esa ayuda? ¿Qué decirle a quienes están esperando del lado venezolano? Porque ya se aclaró que no se está haciendo acá ningún tipo de logística, no se está haciendo tampoco censos, ni se va a entregar ayuda en suelo colombiano, va a ser ayuda en suelo venezolano. ¿Cómo hacer eso? Bueno, mira, tú sabes que durante mucho tiempo, cuando Guaidó se juramentó, y lo ha dicho en otras oportunidades, reconoció errores que se cometieron. Y yo diría que parte de esos errores era que de pronto la oposición, en ese entonces, hoy la oposición son ellos, tenía una actividad o la Unidad Democrática en la esquina tal en Caracas, en la Avenida Libertador. Entonces decía, mañana estaremos en la Avenida Libertador frente a la CAN TV a tal hora y vamos a ir vestidos de tal manera. No, ahora las cosas se están haciendo
porque estamos frente a una gente que son criminales, que están relacionados y asociados con narcotráfico, con toda una cantidad de cuestiones, y aun cuando ellos ya están disminuidos, porque la inmensa mayoría de la Fuerza Armada no los acompaña, incluso dentro de ellos mismos hay graves divisiones, para ellos, ¿no? Para nosotros afortunadas. Bueno, nosotros tenemos que hacer las cosas y más que decirlas es hacerlas. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar la ayuda? Como decía, con la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo. Los que estamos de este lado, que hay millones de venezolanos, y los que están del otro lado. Pero también yo estoy seguro que la Fuerza Armada Nacional, la policía, va a ayudar, va a facilitar. Hay una estructura que se llama FAES, a la que pertenece, por cierto, Freddy Bernal. No son parte del ejército ni son policías, son criminales que tienen organizados para ese tipo de cosas, para la maldad. Pero bueno, ellos no son más poderosos que la fuerza de un pueblo determinado a terminar con esta tragedia en la que hoy estamos viviendo. Decía Gaby una cosa ayer, yo la comparto, pero además yo he dicho, vamos a ir con la ayuda, tengan la plena seguridad que lo vamos a hacer. Y en ese sentido yo le digo a toda nuestra gente, a todo nuestro pueblo, que tengan la plena confianza, y ustedes, Maduro, y los que te acompañan todavía, esas bandas criminales, que ustedes no tienen, digamos, la suficiente fuerza física con la que contaban antes para, digamos, pasar por encima de un pueblo que está dispuesto, resuelto a que esta tragedia la terminemos todos. Los militares incluso, yo les quiero decir, sus mamás, sus hermanas, sus tíos, sus parientes, no solamente es la ayuda humanitaria, es la liberación del país, es para todos nosotros. Maduro ya no es el presidente de Venezuela, Maduro está usurpando, y ustedes tienen que escoger. Si salen por la puerta de la historia cuando les toque entregar y decirle a sus hijos y a sus nietos, yo estuve allí acompañando al pueblo de Venezuela para evitar una tragedia, o quieren terminar como guachimanes de Maduro, que tampoco la historia se los va a perdonar. Hay una ley que se aprobó en la Asamblea que tiene que ver con el perdón, con la amnistía, no con el perdón para los que han delinquido, para los que han robado, para los que han traficado con droga, pero sí para la inmensa mayoría de los que hoy, en vez de seguir sirviéndole a Maduro y a Diosdado Cabello en sus propósitos criminales, bueno, se coloquen del lado correcto de la historia y le abran los brazos al país y le den la mano al pueblo y le den la espalda a esos tiranos. ¿De qué consta esta ayuda humanitaria? Le pregunto esto entendiendo toda la situación, lo que se quiere hacer, crear a través de matrices de información venidas desde Nicolás Maduro y quienes de alguna manera están usurpando el poder según lo que ha determinado la Asamblea Nacional. Ustedes recibieron la ayuda, ustedes la han canalizado. ¿Qué llegaron en esos contenedores? Nosotros fuimos testigos, pero que usted, como parte de este cuerpo que está haciendo la logística y ha recibido esa ayuda y la ha canalizado, ¿qué llegó allí? Y si eso representaría algún peligro o la intención de generar alguna instancia bélica entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Eso da risa, ¿no? Bueno, mira, lo que yo he visto allí que hay son kits de higiene, he visto kits de quirúrgicos, he visto alimentos especializados nutritivos, y bueno, va a seguir llegando, y todo eso pasa no solamente por manos del equipo que está trabajando allí, sino por manos del gobierno de Colombia y sus instituciones que funcionan, porque para que eso llegue a Cúcuta hubo que nacionalizarlo en Colombia, como se hará con todos los demás, y luego firman un convenio el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela que preside Juan Guaidó, el único gobierno legítimo que hay, y el gobierno de Colombia, y entonces allí se establecen todas las reglas del juego. Eso pasa por muchas manos. Aquí en Colombia hay un gobierno serio, decente, responsable, donde sus instituciones funcionan y donde el gobierno ejecutivo es controlado por el gobierno legislativo o por el poder legislativo. Igual pasa en Estados Unidos y en el resto de los países que van a seguir enviando ayuda humanitaria. De tal manera que va a llegar a Venezuela, va a llegar alimentos, va a llegar medicina, van a llegar instrumentos que hacen falta para
para operar a ciudadanos, medicamentos para atender el tema del cáncer, enfermedades crónicas, VIH, sí, pacientes que hace muchos años, hace muchos meses y hace mucho tiempo no reciben ningún tipo de tratamiento. Mira que eso es lo que hay allí, todas esas cosas que ellos inventan, como el país sabe, como sabe el mundo, que son unos fabricantes de mentiras para ver cómo tratan de sostenerse en el poder. Y en Venezuela hay que hacer es un exorcismo. Fíjate que Maduro hace unos días atrás, él casi que le pedía, mira, Trump, a través de una periodista que le hizo una entrevista, mire, señor Trump, usted no es malo, yo no he hablado mal de usted nunca, yo quiero reunirme con usted y que nos pongamos de acuerdo y viéndonos las caras nos entendemos. Decía él, a los días o a las horas, el presidente de los Estados Unidos le respondió y respondió el vicepresidente y todo, que de lo que se trata es que en Venezuela se produzca un tránsito hacia el cambio en el que estamos en este momento y no seguir perdiendo el tiempo en diálogos y en falsas cosas que todos sabemos que lo que ellos han hecho es para ganar tiempo. Entendiendo esto, está descartado el diálogo. Total y absolutamente, tú no puedes dialogar con un delincuente y un criminal que no tienen palabra, que no son serios, que no son responsables, que se fue allanando el camino, incluso gobiernos que los respaldaron en ese intento durante muchas veces, hoy están completamente al descubierto y se dieron cuenta que lo que pretendían era mantenerse en el poder a trocha y mocha y no les importaba nada sino eso. De manera que el sufrimiento de cerca de 30 millones de venezolanos que aún quedan en el país y los que estamos fuera que tenemos que volver, sabemos y el mundo sabe que estos señores lo que han es tratado de ganar tiempo, un país que lo destruyeron, que destruyeron más de 4.600.000 hectáreas, que en los hechos de corrupción que denunciamos ante el mundo, de Diosdado, de Maduro y de todos los que están allí, de Padrino López, hay un daño patrimonial de Rafael Ramírez, que ahora anda por el mundo dándosela de santo, de todo ese equipo de corruptos. Hay un daño patrimonial que supera los 400.000 millones de dólares. En Estados Unidos yo llevé todas las pruebas, porque a Diosdado le gusta que le presenten pruebas, y está siendo procesado, investigado por la Administración de Justicia del sur de la Florida. Solo en esa operación donde participó él directamente, su hermano, sus dos primos hermanos y Pedro Morejón, hicieron un desfalco de 1.300 millones de dólares, de 200 empresas de lavado de capital en Panamá, de una empresa que destruyeron en Costa Rica que se llama Lunasa, de 11 empresas en Estados Unidos y 11 empresas en España. Bueno, y yo siempre saco el tema de la corrupción, porque la mayoría de los males que hoy sufrimos en Venezuela es porque se robaron el dinero. Marcos Torres se robó el dinero que era para la comida, Carlos Osorio se robó el dinero para la comida y luego fueron a un tribunal a acusarme como si con eso se va a resolver el problema. No, el problema se resuelve con la salida de estos señores del poder, porque ya llegaron al límite, y entonces aquí no se trata sino de un pueblo que está sufriendo, pasando hambre, que no tiene comida, que no tiene medicina, que no tiene oportunidades de nada y que lo que hay es violencia. Así que los venezolanos tengamos confianza que esa situación va a cambiar, que la ayuda humanitaria va a ir a Venezuela, la vamos a llevar, la vamos a pasar, pero además de eso que el mundo sepa que en Venezuela hay una disposición y resolución a producir un cambio, y queremos agradecerle a todos los países del Grupo de Lima, a Estados Unidos, a los países de la Unión Europea, a todos los que se han pronunciado con firmeza para que terminemos de salir de esta tragedia y pueda entonces cesar la usurpación, pueda entonces construirse un gobierno de transición, para lo cual ya se aprobó en la Asamblea Nacional una ley durante un año para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, para elegir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y para poder entonces convocar a unas elecciones libres con partidos sin inhabilitados, con líderes que hoy están presos en la calle haciendo campaña por sus partidos y sus candidatos, y ese país va a venir, esa hora va a llegar. Venezuela, faltan muy pocas horas para que seamos definitivamente libres y empecemos todos a construir. Todas esas amenazas que hay de grupos violentos, del ELN que opera con ellos, bueno, vale, la fuerza de nuestro pueblo es más grande y más poderosa que toda esa fuerza criminal con la que ellos cuentan para tratar de seguir manteniéndose allí instalados en el poder. A Freddy Bernal les decimos, mira, Freddy, no te sigas disfrazando como Robocop y montándote allá arriba en el puente, porque tú sabes que
lo que está pasando en Venezuela y lo que tú estás defendiendo y de lo que tú formas parte, no es absolutamente ni socialismo ni revolución. Son unos criminales y delincuentes que se han mantenido en el poder persiguiendo gente, metiendo presos políticos, más de 500 militares presos, perseguidos, civiles. Allí está Leopoldo López, pagando una condena absolutamente injusta, y todos los que están presos y bueno, y los que han estado. Eso va a cambiar. Apártate, hazte un lado de allí, de ese puente, porque no sé si es por el puente, por dónde vamos a pasar, pero los medicamentos, los insumos y la comida que se requiere para la emergencia que nos están dando desde el mundo, vamos a llevarla a los venezolanos, y tú también tendrás que entender que eso va a ocurrir. ¿Con qué logística cuenta tanto la Comisión de la Asamblea Nacional encabezada por Miguel Pizarro del lado venezolano, que tiene toda la estructura y ha hecho todo el estudio, pero con qué estructura cuentan ustedes? Porque lo que ayer dijo el director Eduardo Angulo, el director de Protección Civil y Administración de Desastres de acá de Colombia y Gestión de Riesgo, es que ellos solamente llegan hasta el borde, hasta el lado colombiano, colocan en la línea fronteriza los alimentos y la medicina, y de allí el gobierno, en este caso de Juan Guaidó, es que con su logística es el que tiene que hacer todo el tema del traslado y la distribución dentro del territorio venezolano. ¿Con qué logística cuentan para informarle al país, para poder movilizar, motorizar y que esa ayuda llegue así, tal cual como usted lo está planteando a toda nuestra audiencia? Es decir, tú hablas de que la ayuda pase y entre a Venezuela. ¿Qué pasa con esa ayuda una vez que llega a Venezuela? ¿Con qué contamos? Con la fuerza de un pueblo determinado a ser libre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya el país va a ver cómo lo vamos a hacer. Con la fuerza, con pueblo, fuerza de pueblo, hablo yo. Y porque la Constitución, la democracia, solo se conquista con votos, pero se defiende, como yo le decía a un periodista, como sea, y como sea es con la fuerza del pueblo. Así que nosotros vamos a defender la Constitución, vamos a defender el derecho a ser libres, a elegir, porque en Venezuela no ha habido elecciones. Nicolás Maduro es un usurpador sencillamente porque fue una farsa las elecciones del día 20 de mayo del año pasado, que incluso quien lo acompañó el día de las elecciones en esa confrontación dijo que esas elecciones no eran legales, sino, como se dice en Venezuela, chimbas. Así es que él está descubierto ante el mundo que está allí usurpando el poder. Vamos a pasar para allá, como lo hemos dicho, ahora lo haremos, y lo haremos con la fuerza y la determinación del pueblo. Este fue un primer cargamento. ¿Con qué otros contactos ustedes han realizado? ¿Ustedes ya con qué otros países han concretado ya alianzas para crear tanto los centros de acopio como también recibir ayuda? Porque entendemos gran parte de la comunidad europea que hoy desconoce, al menos en la postura de Nicolás Maduro, ha dicho que tiene tanto recursos monetarios como recursos, insumos, alimentos y medicina para enviar a Venezuela. ¿Qué otros enlaces ustedes han hecho en este recorrido que están realizando por diferentes países del mundo? Mira, son hechos públicos que han dicho los países que nos apoyan, la mayoría, y han hablado de cantidades de millones. Nosotros no manejamos dinero. Ellos compran la medicina porque es un aporte que hacen sus gobiernos para que el Congreso se los apruebe. Ellos compran la comida, ellos compran los insumos, ellos compran lo que se requiere, y obviamente si hay que planificar esto, porque si el gobierno de Chile nos dice que nos va a donar un número determinado de medicamentos o de insumos, pues entonces otro país nos tocará que nos dé leche, arroz, proteínas, otro país nos tocará que nos dé otro tipo de cosas, y entonces eso se está coordinando. Es un problema, digamos, fundamentalmente de un equipo técnico que ha designado el presidente Guaidó. Aquí también en las bodegas, como se dice aquí en Colombia, en Venezuela se llaman galpones, está un equipo que fue enviado por el presidente Guaidó, que son los que manejan administrativamente, llevan el conteo de todo lo que va a ir llevando. El trabajo de... ¿Tienen todo el inventario? Totalmente, se tiene un inventario. Nosotros, los diputados, no vamos a manejar, ni vamos a distribuir absolutamente nada, ni vamos a agarrar una bolsa de comida, ni un pote de leche para decirle a alguien, mira, llévate esto. No, nadie ahí. Eso está bien manejado, además supervisado por el gobierno de Colombia. Eso también tiene que estar claro, ¿no?
Luego esa ayuda humanitaria va a ir pasando a Venezuela. Yo creo que con el pase de la ayuda humanitaria, como decía alguien, con el primer kilo de arroz, con la primera inyectadora, con el primer kilo de caraota que llegue a Venezuela, ese gobierno de Maduro está derrotado, porque ya allí tiene que haberse colocado del lado nuestro, del lado del pueblo y del lado de los venezolanos y del mundo y de la historia, la Fuerza Armada Nacional. Eso va a ocurrir, eso va a pasar. Yo no creo que nuestra Guardia Nacional, Ejército y ellos se vayan a prestar para masacrar, para agredir, para impedir que llegue a Venezuela lo que la gente necesita, que es comidas y medicamentos. ¿Cómo ustedes prevén o qué le han dicho a estas organizaciones, tanto la USAID como las otras organizaciones que están dando alimentos y medicina, en la estabilización al menos de Venezuela? Porque los kits que nosotros pudimos verlos y que están en nuestra galería, que los invitamos a que también revisen todos los materiales que nosotros hemos desarrollado para ustedes desde nuestras instancias acá, son para 7 días, es un kit para 7 días, pero ustedes que han determinado en el tema de la estabilización de esta ayuda humanitaria, que debe ser algo momentáneo para reactivar nuevamente el aparato productivo nacional en cuanto a la ayuda que están recibiendo. ¿Qué temporalidad ustedes le ven a esta situación una vez que el primer, como usted dice, el primer kilo de arroz, el primer kilo de caraota, los primeros insumos, la primera inyectadora, el primer yelco entre a territorio venezolano? Bueno, mira, no será suficiente toda la ayuda humanitaria que nos den para resolver el problema, porque efectivamente nosotros queremos producir, nosotros queremos construir nuestro futuro, y por eso es que esta ayuda humanitaria, como se ha dicho, es para aliviar el dolor, el hambre y las necesidades en los sectores más vulnerables de la población venezolana, y la que viene y se irá desarrollando progresivamente. Pero Venezuela es un país, por eso, que no puede estar dependiendo de ayudas humanitarias y tiene que tener un gobierno que cambie del modelo económico fracasado que ha habido, que en vez de expropiaciones vaya para Venezuela la inversión, que se le devuelvan las tierras a quienes se las robaron y les den créditos para que de ese dinero que también se robaron, que hay que buscarlo y traerlo a Venezuela, para que en Venezuela haya desarrollo agroindustrial y agropecuario. En esa medida va a haber producción y vamos como era antes, o mejor que antes, en los supermercados a comprar un paquete, 5 paquetes de harina pan o de la marca que tú quieras. Bueno, como nosotros lo estamos viendo acá. Así es, o una lata de mantequilla y no tienes por qué estarte matando con nadie, o 3 potes de sardinas o nada de eso, con producción nacional. Nosotros estamos en capacidad en Venezuela de producir lo que vamos a consumir, incluso de exportar como fuimos antes, maíz, arroz, todo eso. Así que esta ayuda humanitaria es, como dice la palabra, una ayuda humanitaria que servirá para aliviar el dolor, la crisis, el hambre, mitigarlo, pero por supuesto, cuando yo digo que cuando entre esta ayuda humanitaria a Venezuela, ese gobierno no debe seguir en el poder, es porque no se trata solo de las ayudas humanitarias, sino de la reconstrucción del país. Así como hoy hay un renacimiento de la esperanza que está consolidado, en Venezuela también va a ocurrir un renacimiento del país que queremos, de oportunidades para todos, que tú puedas estudiar en la universidad que quiera, el que puede estudiar en una universidad paga que lo haga, pero también una universidad pública, que el que quiera ir a una clínica privada vaya, porque nosotros no somos enemigos de la propiedad privada, pero también que los hospitales funcionen, porque el hospital infantil de mayor referencia en América Latina no era una clínica privada, era el Hospital J.M. Los Ríos. Allí vieron a mi hija Imelia, que hoy es médico, gastro y pediatra, y tuvo que irse del país porque ya no podía seguir existiendo en Venezuela. Primero porque la amenazaban por ser mi hija, y en segundo lugar porque estaba ganando un sueldo de hambre, y siendo médico no podía aguantar, no podía vivir como estaba, y huyó a buscar mejor seguridad para su hijo. Y junto con su esposo, pero así muchos médicos, yo estoy seguro que volverán al país y volveremos a tener ese hospital y los hospitales de Venezuela como referencia para el país, que debe haber descentralización, que los gobernadores, que seguramente habrá que elegir, y los alcaldes, porque los que están allí también son parte de trampas y de cosas sobre las que llegaron, de la recomposición de todo el país. Bueno, será entonces el renacimiento de la nueva Venezuela que todos queremos ver y que todos queremos ayudar a que aparezca y a que nazca. Usted ha hablado un punto importante
Y quisiera ahondar ahí en ese detalle, ustedes que están en recorrido por varios países del mundo, dentro de esta coalición de derechos humanos y que están con el tema de la ayuda hacia Venezuela. ¿Qué han recibido ustedes de parte de los venezolanos que están regados por el mundo vendiendo caramelos, que están en cada una de las paradas? Porque así los hemos visto en Perú, en Ecuador, aquí mismo en Colombia hemos visto venezolanos en situaciones realmente comprometedoras hacia su estabilidad, pero aseguran que acá pueden conseguir alimentos, que tienen seguridad, que pueden conseguir otra cosa producto de su trabajo. ¿Qué han recibido ustedes de parte de ellos y cuál es el compromiso de ellos fuera de Venezuela? Sabe, es duro, yo he visto en Bogotá, en Estados Unidos, en Panamá, en Nicaragua, en España, he visto profesionales, un médico a veces vendiendo alguna cosa, esperando que le den los papeles para poder trabajar, trabajando de camareros en un hotel, orgullosamente limpiando baños, han tenido que hacerlo, recibiendo a veces insultos, en algunos países lamentablemente, en algunos muy pocos, recibiendo rechazo. Allí ocurrió una cosa muy lamentable que no es de los peruanos, pero pasó, cómo agredieron a unos compañeros nuestros, unos compatriotas, lamentablemente también producto de un acto irresponsable de quien lo hizo, pero que hay que condenarlo a él porque los venezolanos no somos criminales, no somos delincuentes, los venezolanos somos gente buena, y eso ha sido muy duro. A mí me ha tocado, a veces me tocó responderte esta pregunta porque yo también, mis hijos tuvieron que salir del país y ha sido duro, y a esos venezolanos por el mundo les digo que vemos a las puertas el nacimiento, el que aparezca la nueva aurora. Alguien decía que cuando la noche estaba más oscura era porque iba a amanecer. Hace un mes en Venezuela, hace un mes, en diciembre, hace 30 días atrás, nadie apostaba, todos nos veíamos divididos, desesperanzados. Y a partir del 5 de enero, cuando se juramentó Guaidó, pareciera que una aurora nos iluminó y empezó a empujarse un proceso de cambio en Venezuela que para mí ya es indetenible, que no tiene regreso. Por eso no vamos a caer en esa trampa de diálogo falso, de nada. Maduro se tiene que ir, como dijo en estos días alguien, por las buenas y por las malas, porque ya el pueblo está dispuesto, porque ya quien no entiende las cosas como se deben hacer, como ellos no las entienden, bueno, la fuerza del pueblo terminará poniendo orden en las cosas y cada quien que asuma su responsabilidad. Por eso la Fuerza Armada, finalmente les digo en esta entrevista, asuman ustedes la suya, terminen de colocarse del lado del pueblo, terminen de asumir la responsabilidad que les toca. Ustedes son para servirle a toda la comunidad y no para servirle a Nicolás Maduro y a los que hoy trafican, han hecho dinero, se han enriquecido, han puesto a nuestro pueblo a pasar hambre. Así que de verdad estamos en las horas decisivas del cambio en Venezuela y tengan la plena seguridad que lo vamos a lograr hoy. Lo vamos a lograr por ti, por lo que tú representas, por los jóvenes, por esa juventud y ese ímpetu que representa Juan Guaidó y el renacimiento de esa esperanza que va a cambiar el país. Dios mediante. Agradecemos a Ismael García, quien forma parte del equipo de venezolanos que han concretado esta ayuda humanitaria, que mucho ya ha rodado por el mundo esas imágenes, llegando a los galpones, a las bodegas acá en este primer centro de acopio, un centro de acopio que es piloto y que por supuesto ya están en gestiones para instalar otros centros de acopio, tanto del lado de Brasil como en las Antillas holandesas, Aruba, Curazao, pudieran ya estarse generando allí también instancias donde pudiera llegar ayuda humanitaria para Venezuela. Desde Cúcuta, completamente en vivo para todos ustedes a través de BPI TV, reportó Manuel Fajardo. Los invitamos a que se mantengan en nuestra sintonía.